Bueno, damos un giro a la información. Vamos a los temas culturales. Para celebrar el Día Mundial del Arte que se festeja hoy, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, comparten sus plataformas informativas y culturales digitales para darnos todos los detalles pues de este estrechamiento de lazos culturales. Tenemos en la línea telefónica a José Alfonso Suárez del Real, él es titular de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México, y veremos también en imágenes vía Skype a Enrique Abogadro, él es titular del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días, secretario de Cultura en la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real. Los saludamos en la Ciudad de México y un saludo hasta la Ciudad de Buenos Aires al ministro Enrique Abogadro en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias. Si le parece, secretario de Cultura José Alfonso Suárez del Real, pues platíquenos usted de cuál será el beneficio para los capitalinos de este lazo cultural México-Argentina. Gracias, muy amable, muy buenos días. Buenos días a mi homólogo, al señor ministro Enrique Abogadro desde Argentina. Mira, lo más importante es que estamos estrechando las relaciones entre los habitantes de Argentina, particularmente de Buenos Aires, y los habitantes de la Ciudad de México. Y esto en una crisis universal como la que se está viviendo ahora, creo que es un mensaje muy fuerte en el sentido de que la cultura es la esperanza de la humanidad, como lo fue hace muchísimos centurias cuando Boccaccio escribió el Decamerón, y que es a través de esos cuentos que pueden salvarse una parte de la humanidad de una peste mortífera que afectaba a Italia en aquel momento. Para mí ha sido un verdadero honor, placer y gusto el que Argentina, particularmente Buenos Aires, nos haya abierto la puerta para establecer este puente tecnológico que fortalecerá esa presencia de nuestras culturas y que beneficiará en ambas ciudades a quienes se tienen que quedar en casa derivado de esta situación pandémica que vivimos. Muchísimas gracias, secretario. Ministro Enrique Abogadro, bueno, escuchábamos parte del beneficio que tendremos los habitantes de la Ciudad de México con este hermanamiento en compartirnos pues parte de la cultura de los habitantes de la ciudad con los habitantes de Buenos Aires en Argentina. ¿Cómo están pues recibiendo por allá esta noticia los habitantes en Buenos Aires? ¿Qué tanto saben y qué tan cerca están de la cultura que se vive en la Ciudad de México? Muy buenos días, ministro. Buenos días, aprovecho también para saludar al colega y amigo ahí, a José Alfonso. Bueno, la verdad es que Buenos Aires y México comparten en realidad Argentina y México, por supuesto, son muchos años de vinculación cultural, de hermanamiento cultural, que nos llena de orgullo, que también nos llena del aliciente, digamos, para continuar en este camino. Siempre recordamos en Argentina cómo México ha recibido a los exiliados argentinos de la época de la dictadura con los brazos abiertos, pero en realidad desde hace muchos años que hay un intercambio cultural muy fructífero en todos los campos, en la literatura, el cine, en la música, en las artes plásticas, en las artes escénicas. Este es un camino más, como bien decía José Alfonso, en un momento en el que el mundo entero está atravesando este desafío de la pandemia. La cultura tiene que ser un puente entre los pueblos, tiene que ser un puente entre las ciudades. Lanzamos con mucho éxito esta plataforma Buenos Aires Cultura en Casa, al igual que la plataforma que lanzó la Ciudad de México, y bueno, lo que estamos buscando ahora es fortalecer este intercambio, acercarles más propuestas a las personas que están en situación de aislamiento social y obligatorio en nuestro país, y mostrar que la cultura nos permite estar cerca, que la cultura es mucho más que entretenimiento, la cultura es la herramienta que usamos para construir nuestra identidad individual y colectiva, y por lo tanto va a ser también una herramienta central para este nuevo mundo que parece estar naciendo a la salida de la pandemia, y que no tenemos ninguna duda que la cultura va a contribuir a que sea un mundo más solidario y hermanado internacionalmente.
Ministro, qué importante lo que dice, la cultura es mucho más que el entretenimiento y bueno, más cuando estamos hablando de este tiempo de contingencia a nivel mundial. Secretario, ministro, si les parece, vamos a explicarle a la audiencia en la Ciudad de México qué es lo que se ofrece en cada una de las plataformas. Por su parte, en la Ciudad de México, Capital Cultural en nuestra casa, para Buenos Aires, Cultura en nuestra casa. Secretario, si le parece, comenzamos con usted. ¿De qué podremos disfrutar a través de Capital Cultural en nuestra casa los habitantes de la Ciudad de México, pero también allá en Buenos Aires? Mira, hay una serie de expresiones artísticas que están contenidas en la plataforma. Vamos desde las propias producciones de la Secretaría de Cultura, como son visitas guiadas en nuestros diferentes recintos museísticos. Está la parte de cine, tenemos un aporte muy importante de cineastas independientes que se integran a través de esa organización de Contra el Silencio Todas las Voces. Tenemos música, podemos revivir los grandes festivales del año pasado, el homenaje a José José, por ponerte un ejemplo, o está Radical Mestizo, todas las conmemoración del Día de Muertos. Tenemos acceso a diferentes bibliotecas, tanto nacionales como internacionales, pero para mí lo más importante es destacarte que en el primer día que tuvimos la interacción entre Buenos Aires y Ciudad de México, nosotros tuvimos un incremento de más de 8,000 visitas, lo cual indica es uno de los días más altos en visitas, y desde el 21 de marzo que empezamos con esta modalidad hasta la madrugada de hoy que me pasaron el registro, llevamos 9,880,867 visitas, y la aportación de Argentina, de Buenos Aires particularmente, fue muy bien recibido. Enrique, nos encantó eso de sacar una pieza muy antigua para México, pero muy dentro del corazón, como es Pompas Ricas, para anunciar nuestro encuentro, nuestro hermanamiento tecnológico. Ministro, pues según los datos que nos revela el secretario de Cultura en la Ciudad de México, los capitalinos estamos recibiendo muy bien este intercambio cultural. Platíquenos más de las diferentes expresiones artísticas que comparte Buenos Aires para la plataforma Capital Cultural en nuestra casa, que seguimos aquí en la Ciudad de México. Cómo no. Bueno, en esa línea también decir que acá hemos recibido con muchísimo gusto también los contenidos de nuestros amigos mexicanos y que están teniendo mucho impacto en la plataforma, también en cantidad de visitas. Nuestra plataforma, al igual que la mexicana, lo que contiene es la oportunidad de asistir a obras de teatro, recitales, también películas, distintos talleres, hay una sección para los más chicos, en fin. Todos los días renovamos una programación que busca acompañar a las personas a través de la cultura, y en particular para la Ciudad de México hemos acordado la posibilidad de contar con contenidos del Teatro Colón, de la Ciudad de Buenos Aires, en particular el Lago de los Cisnes, por un clásico en manos del Ballet Estable del Teatro Colón. Tenemos además la final del Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, que es un evento muy pero muy importante en Argentina, por supuesto, por la escala que tiene. Tenemos además una obra que es un clásico del Teatro Universal, como es Madre Coraje, de Bertolt Brecht, en dirección de José Muscari, un director, un dramaturgo contemporáneo argentino, que hace una mirada realmente muy moderna. Y esto es solo para empezar, porque justamente lo que estamos buscando es que sea una experiencia que continúe en el tiempo. Algo que compartíamos con José Alfonso cuando anunciamos juntos esta iniciativa es que de alguna manera se abren nuevas oportunidades de vinculación, claro, que nacen quizás forzosamente por esta pandemia, pero que seguramente nos van a dejar la posibilidad de seguir vinculándonos a través de las redes y a través de la tecnología, para seguir ampliando el acceso a la cultura, para que cada vez más personas sean protagonistas de la cultura y que estemos además cada vez más orgullosos de una cultura que trasciende nuestras fronteras. Secretario, qué importante lo que nos dice el ministro con esta acción, con este intercambio, pues está garantizando el derecho cultural de los habitantes en la Ciudad de México, de los habitantes en Buenos Aires, que pese al confinamiento, pues debe de seguir garantizándose este derecho, el del acceso a la cultura. Definitivamente, y ese es uno de los ejes rectores de la política de la doctora Sheinbaum, aún en este periodo de contingencia,
Definitivamente nos está dando el gobierno de la ciudad todo el apoyo para sacar adelante esta nueva forma de ejercer los derechos culturales a través de las redes, a través de las nuevas tecnologías. Ministro, este año Buenos Aires es la capital iberoamericana de las culturas. La Ciudad de México tendrá esta distinción para el año 2021, además de lo que se ofrece en ambas plataformas, Capital Cultural de Nuestra Casa y Cultura en Nuestra Casa. Respecto a temas culturales, muy importante también se ofrece información de utilidad respecto al coronavirus pues en ambas localidades. Absolutamente, y claramente hemos tenido que transformar nuestros planes relacionados con el programa de Capital Iberoamericana de las Culturas, no por esto dejando de avanzar con el proyecto. O sea, tuvimos que suspender todas las actividades que tenían que ver con, teníamos ya previsto un lanzamiento masivo en el espacio público, lamentablemente por el confinamiento no lo pudimos desarrollar. Teníamos prevista la llegada de artistas de distintos países de la región, que por supuesto, y por un tiempo que todavía no sabemos cuál va a ser, no lo vamos a poder hacer. Pero por eso insisto en que en este contexto la cultura es más importante que nunca, porque nos mantiene conectados, nos mantiene vinculados a nuestra identidad, nos permite conocer otras culturas y nos parece que en esta situación de confinamiento, pero sobre todo el post-confinamiento, cuando de a poco vayamos recuperando ese espacio público, ese espacio cívico que tiene que ser activado por la cultura, creo que hay ahí una oportunidad de compartir estos aprendizajes entre ciudades. Y en ese sentido México y Buenos Aires comparten no solo ser capitales iberoamericanas de las culturas el año que viene, este año y el próximo, sino también copresidir CGLU, que es la Red Internacional de Ciudades. Ambas ciudades copresiden la Comisión de Cultura. Por lo tanto, también junto a José Alfonso estamos invitando a otras ciudades del mundo a integrarse a esta iniciativa que han iniciado Buenos Aires y México, para seguir compartiendo nuestros contenidos culturales y hermanando así a nuestras ciudades a través de la cultura. Bueno, pues sin duda alguna es tiempo de distanciamiento físico, pero no de distanciamiento social. Por último, secretario, invítenos por favor a seguir las transmisiones, a partir de cuándo y hasta cuándo podremos disfrutar de este intercambio cultural México-Argentina. Bueno, el tiempo es un tiempo ya a partir de este momento. Espero que esta plataforma, al igual que Enrique, se convierta en un puente constante de interacción entre diferentes ciudades de Iberoamérica a efecto de poder generar un ambiente dentro de las nuevas tecnologías que nos permita llegar a mayor número de personas, garantizando así a través de estos mecanismos los derechos culturales, pero lo que a mí me parece también más importante, los derechos fraternales entre los pueblos del mundo. Pues les agradecemos a ambos, secretario de Cultura en la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, y hasta la Ciudad de Buenos Aires, el ministro Enrique, abogado del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina. Muchísimas gracias a ambos y estamos muy pendientes de este intercambio cultural. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, Enrique, gracias, un placer tenerte aquí. Lo mismo digo, gracias José Alfonso, abrazo grande. Igual. Gracias a ambos, muy buenos días. Bueno, pues los invitamos a seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México para tener más detalles de este intercambio cultural.